¿O no? Bueno, para los deditos arriba si la vieron. Entonces, ¿de qué se trata esta actividad? Lo que les pido es que como estábamos muy atrasadas en todas las otras unidades o los módulos, decidimos poder dar una sola actividad para todos aquellos que estaban atrasados. Para quienes pudieron hacer todo, está fantástico. Y de hecho les va a sumar nota o puntaje. Ahora, para quienes por allí seguían atrasados y no pudieron subir a Classroom todavía el tema de de las otras actividades que yo les decía que están al final de los Power, he armado una sola actividad integradora, ¿sí? Que es esta del juego y de armar un juego a partir de inteligencia emocional. ¿A qué me refiero cuando digo esto de armar un juego? Lo tienen que armar físicamente. Si va a ser un juego de mesa, armar el tablero, cómo va a estar diseñado, si es el tema del bingo, por ejemplo, de las emociones, o como me comentaba otra compañera, que ella está armando un juego con masas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Armar el juego, porque en esto dos cuestiones. Primero, que ustedes queden con esa herramienta concreta que yo les decía de que quería que termine este módulo con ese elemento. Y como esta es la última clase en la que yo hablo, en la próxima clase, el próximo lunes, ya van a hablar solamente ustedes. 5 minutos va a tener cada una, para mostrar el juego que armó, para contar de qué se trata, qué intentan trabajar con eso, cómo lo van a jugar. Van a contar eso a todo el curso, ¿sí? 5 minutos va a tener cada uno. A partir de eso yo las voy a calificar. Por eso les digo que yo ya en la próxima clase no hablo yo voy a estar como de espectadora de este lado y vamos a hacer como, no sé si alguna vez hicieron en la escuela, en la primaria o algo así, o en la secundaria, para quienes hicieron la secundaria, una exposición. Es eso básicamente, es exponer el juego, cómo funciona y demás y mostrarlo como es, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer y con eso vamos a estar cerrando las actividades de este módulo. Eh, ¿Alguna consulta, pregunta sobre esto? ¿Hay alguien del otro lado? Hola, Rosa, nada más la puedo ver. Todos tenemos que hacer eso o se puede hacer en grupo, ¿cómo es? Es individual, es individual. Nosotros las que realizamos las tareas, yo ya estoy por la tercera, digamos, en esa actividad, la Sí, de que yo, sí, sí, sí. ya directamente la armamos para el lunes. Claro, arman para el lunes el tema del juego, con eso yo hago la actividad integradora, cerramos el módulo y como me decís en el caso tuyo de que ya subiste, por ejemplo, actividades, eso te va a sumar más puntaje, ¿sí? Pero es el examen final, esto de armar el juego y poder hacer la exposición todos y todas. Este, ¿Alguna otra consulta para poder ya iniciar con la clase de hoy? Sí, Mariana, decime. No se te escucha, amor. Ahí, Ahí sí. bien, buen día, profe. Mi consulta, yo no estuve en las clases virtuales la semana pasada porque estaba muy enferma, entonces como que me estoy enterando de esto de lo que usted está hablando. Con respecto a lo que es esta planificación que hay que hacer, ¿tenemos que realizarla con los recursos o podemos hacerlo a través de imágenes? Es la idea que armen el juego. A ver, tampoco es que se van a poner en un gasto único. Si quieren hacer, por ejemplo, un juego de mesa, agarramos una cartulinita pequeñita, dibujamos cómo sería el juego, o sea, lo presentamos al juego. Ahora, Sí. en el caso este de la compañera que yo les decía que ella va a hacer las masas, ella va a preparar una o dos masas para poder mostrar cómo funciona, cómo lo van a trabajar. O sea, es hacerlo físico a eso que yo les estoy pidiendo, a ese juego, para que ustedes después lo puedan seguir usando con sus niños y niñas, ¿me entienden? Es esa Profe, la idea. disculpe, profe, ¿y cuál Sí. sería la finalidad o el objetivo de este juego, de armar el juego? O sea, ¿Vos como para saber para la exposición. estás en el grupo de WhatsApp? Sí. Bueno, yo lo subí al grupo de WhatsApp a la actividad. Ah, Está bueno, allí, te invito, ¿no? Por favor, que lo puedas ver un poquito más arriba, probablemente porque las compañeras fueron escribiendo, sí, perdón, que lo como le puedas ver más arriba. no, no vi nada de lo que es el celular, pero bueno, voy a retomar lo que usted me dice. Porfi, sí, veamos ese tema, así Bien, lo pueden trabajar y cualquier cosa me preguntan por el grupo, no hay problema.
¿Alguna otra Bien. consulta si iniciamos con la clase? ¿No? Bueno, Creo que no. vamos a empezar entonces. Bueno, habrán visto que en la clase 1 hablamos de esto de los juegos, los juguetes y su importancia en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo, digamos, hoy estoy muy miércoles, chicas, perdón. Esto del sensorio motor y demás, ¿se acuerdan? Bueno, en la segunda clase vimos las pantallas, ¿lo recuerdan? Y ahora vamos a ver esto de los libros y las lecturas, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la idea en esto? Es la idea que ustedes puedan en la clase de hoy juntar todo, ¿me entienden? Porque esta es la que va a venir a juntar todo lo que venimos charlando, se centraliza en esto, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender, primero que nada, que así como yo les dije en la primera clase, es importante esto de poder ver el juego y los juguetes desde otra perspectiva. ¿Se acuerdan que se los dije? Deditos arriba si se acuerdan. Sí, Bien, profe. entonces, ahora, en el tema de las pantallas, yo les dije, hay muchas formas de dejar de usar tanto las pantallas en una forma excesiva. Y entre las opciones que yo les di el tema de la lectura, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, de la lectura, y por qué yo les dije que se iba a juntar todo en algún momento. Y para esto yo les armé una diapositiva, un Power, en el cual ustedes van a poder ver cuál es la importancia de la lectura, porque muchas veces, a ver, nosotros le decimos a nuestros niños, bueno, a ver, vamos a hacer la tarea. Y tuvimos justo la mala suerte que la seño dijo, leer página 137 del libro colorido. Mañana. Y De nuestros mañana. niños agarran y empiezan entre llorar, gritar, patalear, que no quieren, que no les gusta. Bueno, esa es la idea de revertir esa idea, que la lectura no sea solamente la obligación de hacer la tarea, sino que pueda ser a partir de algo más productivo, algo que les va a ayudar en esto de ayudarlos a madurar. ¿Se acuerdan? Yo les decía, el juego ayuda en la maduración motriz, por ejemplo. Bueno, y les decía, con esto del juego muchas veces también nos entrenamos para la vida adulta. Con la lectura, lo que hacemos es entrenarles la cabecita, ¿sí? La capacidad de memoria. Y en esto ahora les empiezo a compartir lo que es la diapositiva que les armé para hoy, ¿sí? Y vamos a empezar con esto. Y yo menciono mucho el cuento en esta primera parte. ¿Por qué? Porque el cuento es ese primer contacto que tiene el niño o la niña con la lectura. ¿Me entienden? A ver, lectura contada por un adulto o leída por ellos mismos en una etapa ya en la que saben leer. Entonces, es importante primero poder entender algunos aspectos. ¿Por qué les digo que es importante esta lectura? Y porque, por ejemplo, les cuento que ayuda con su desarrollo intelectual, es decir, desarrollo de la cabecita, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando nosotros le contamos una historia, un cuento, podemos lograr que el niño, la niña, entienda las cosas con más rapidez, ¿me entienden? Porque va haciendo todo un proceso de maduración en la cabeza. Y alguna vez les mencioné esto de asimilación-acomodación, bueno, es algo así a partir de esto. También les digo que a partir de esto de la lectura, su cerebro trabaja con una mayor certeza, con una mayor eficacia, vamos a decir así, y ayuda a que fortalezcan la memoria. ¿Se acuerdan cuando yo les dije con ese ejemplo muy gracioso de la señorita que nos llamaba y nos decía, su niño presenta algo llamado atención dispersa? Bueno, con esto de la lectura, viene a ser como el contrapunto, lo opuesto, totalmente diferente, porque esto de las pantallas en exceso yo les contaba que hacía esto de la atención dispersa. La lectura, por el contrario, en el proceso de leer, ayuda a que el niño se concentre en lo que está leyendo. ¿Y saben por qué? Porque pone a funcionar la cabeza, la memoria, pero principalmente la imaginación y la creatividad, ¿sí? Por eso empieza a aprender a canalizar un poco más esto de los conocimientos o de la atención. También les cuento con esto que ayuda a trabajar el tema de la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es esa capacidad del niño o de la niña de poder ponerse en el lugar del otro, ¿me entienden? Y es acá donde yo, por ejemplo, les decía el otro día que hay muchos docentes que nos dicen a veces su niño tiene problemas de autocontrol, que se acuerdan que también se los comenté en la clase de las pantallas. El tema del autocontrol es algo que está totalmente opuesto a esto de la empatía que yo les decía.
que esto lo genera también la lectura del niño o el hecho de nosotros ponernos a contarle un cuento, una historia. Decirles también que aprenden a percibir, a entender las cosas y a comprenderlas desde ese lugar de saber un poco más. Ahora bien, y habiendo mencionado esto a modo introductorio, les voy a contar y acá les pongo, los cuentos contribuyen a, ¿sí? Y le pongo varios circulitos de muchos colores. Y les tengo que decir que el hecho este de poder darles el hábito de la lectura, y en esto prestenme atención, hábito. ¿Saben por qué hábito? Porque el hábito de la lectura se crea como nosotros creamos el hábito de lavarnos los dientes, el hábito de bañarnos, el hábito de la alimentación medianamente saludable o este hábito de poder hacer actividad física, ¿me entienden? Es crear un hábito, es hacerlo de a poquito, de a poco en poco, ir buscando la atención y después el niño solo va a buscar eso de leer porque le va a encontrar el gusto a esto de la lectura. También les cuento con esto que a partir de la lectura y del cuento, el niño aprende a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces habrán visto que en los cuentos están los personajes buenos y los personajes malos. Y cada uno tiene una característica. Entonces el niño en su cabeza va a empezar a entender que hay cosas buenas y hay cosas malas, porque bien habremos escuchado alguna vez que los niños no entienden de esto de los peligros, lo escuchamos muchas veces, de hecho nosotros mismos lo decimos. Este, contarles también, y como les mencionaba hace rato, en esto de que ayuda al desarrollo intelectual. ¿Se acuerdan cuando una de sus compañeras, o yo les puse el ejemplo, este de que muchas veces nos pasa de que estamos sentados todos en espacios comunes, comedor, cocina, el patio, y estamos todos mirándonos, pero estamos todos con los celulares y no hablamos y no nos escuchamos? Bueno, esto de la lectura ayuda a trabajar esto del escuchar, ¿sí? Porque cuando yo adulto me pongo a contarle un cuento, una historia a un niño, no necesariamente hablo de esto de estar leyendo un libro, cuando le cuento una historia a un niño, le puedo contar una historia creada por mí, ¿me entienden? O que quizás me la contaron a mí cuando era pequeño o pequeña. Entonces, ayuden esto de la habilidad de poder escuchar lo que nos dicen. Eh, También se acordarán cuando yo les dije, el exceso de pantallas genera en los niños nerviosismo y ansiedad, ¿sí? Bueno, en el ámbito de la lectura, como yo les decía, es un punto totalmente opuesto. La lectura, por el contrario, reduce la ansiedad, porque el niño en el momento que empieza a leer o que le contamos una historia entra como en un estado de tranquilidad, porque la misma acción que lo está haciendo lo lleva a que sea así. Esto de también, y se acordarán con esa anécdota que yo les conté de las 4 de la mañana y los niños todavía con las pantallas, esto por el contrario, y no es necesario estar todo el día haciéndolo, ¿no? No. Por ejemplo, 10 minutitos antes de dormir nos sentamos, leemos un cuento, contamos una historia, y el niño o la niña va a conciliar el sueño más rápido y más profundo, ¿me entienden? También esto de que a partir de la lectura o de contar historias, la memoria, van a generar mayor capacidad de memoria, como les decía hace rato, pero también algo que es un punto muy de inflexión en los adolescentes. Esto de la facilidad de expresarse, de contarnos, de hablar con nosotros adultos. Y que se acuerdan que eso llegamos todas a la conclusión de que efectivamente tenemos adolescentes que no hablan con nosotros, pero están todo el tiempo con otras personas a través de las redes. Bueno, esto también se trabaja desde la niñez y puede llevar a que en la adolescencia tengamos una relación sumamente diferente con el adolescente, ¿me entienden? Ayuda también a fortalecer vínculos entre ellos. Acá, bueno, la imagen dice padre, familia. En este caso, también con cualquier persona que sea, por ejemplo, un cuidador, que les esté contando historias y se van a generar vínculos, ¿me entienden? O, por ejemplo, esto de que a partir de la lectura, el niño, la niña, aprende a combatir sus propios temores. Y ya enseguida se los voy a explicar bien y desde una perspectiva psicológica de por qué esto de la lectura del cuento les ayuda a perder sus propios miedos. Ahora bien, avanzando un poco más en lo que les decía, aquí yo les pongo una diapositiva que dice los cuentos y las edades. ¿A qué me refiero con esto? Yo con esto lo que les estoy diciendo es que podemos tener muchísimas intenciones de, por ejemplo, trabajar el tema de la lectura o del cuento con nuestros niños y niñas, pero para poder hacerlo de una manera más efectiva, más eficiente, tenemos que aprender a hacer una selección de qué libros son los que van a llamar su atención, ¿me entienden? Porque
A ver, me contaba una compañera que me decía, profe, mire, yo cuando era chiquita, mi papá me quería llevar a esto de leer y de que en contarme historias. Y yo tenía 5 años más o menos, me dice. Y sabe que mi papá me empezó a contar, a leer El Principito. Y me dice, y yo lamentablemente en ese momento no entendía nada de lo que me leía, e incluso me aburrí y me daba sueño. Y después, cuando yo ya tuve 13, 14, 15 años, agarré yo sola el libro del Principito y lo entendí. Y me enseñó muchísimas cosas para la vida diaria, porque desde ese mundo de fantasía lleva a un pensamiento mucho más lejano al que puede tener un niño de, por ejemplo, 5 años, ¿me entienden? Entonces, es importante en esto de que si queremos empezar a crear el hábito de la lectura, podamos entender que como todo, cuando yo les ponía, por ejemplo, esto de los juegos y las edades, acá es lo mismo. Los libros según las edades, ¿me entienden? Y bueno, para eso yo les hice un pequeño resumen y les digo que, por ejemplo, si tenemos un niño o una niña que tenga más o menos entre 1 o 2 años y medio, les tenemos que contar historias o cuentos que tengan dibujos, que sean con muchos dibujos, muchos colores, ¿me entienden? Y ir mostrándoles y que tenga un poquito texto abajo, así. Entonces, mostrarle al niño, mira, ¿qué pasa acá? Este nenito es este, se llama así, hace este, y le vamos mostrando las imágenes y contándole lo que dice el cuento. Porque ellos van relacionando las imágenes, los colores y las cosas, empiezan en ese proceso de aprendizaje. Ahora bien, cuando, por ejemplo, ya queremos trabajar con un niño de 3 añitos, por ejemplo, 3 a 4 años, y ahí ya empiezan a gustar otras cosas. Ya les gusta esto de los cuentos más claros, más sencillos, y en esto les pongo el ejemplo de los tres chanchitos, que es la historia de los tres chanchitos y el lobo, y son pocos personajes, y habla mucho de esto de protegerse, y también empieza a dar valores. Por ejemplo, volviendo al ejemplo este de los tres chanchitos, cuando dice, uno hizo una casita de paja, el otro de barro, no me acuerdo de qué era, el otro de ladrillo. Y ahí estamos enseñando este tema del esfuerzo, de esforzarse para poder fortalecer las bases que tenés, ¿me entendés? Entonces, a ver, con esto vamos trabajando ya valores, digamos, aparte de trabajar la parte cabecita. Ya llegando a eso de los 4 años, 4 a 5 años, y al niño le gustan muchísimo estas historias con personajes fantásticos, con hadas, con unicornios, con ¿qué más decirles? Con esos personajes que tienen magia, que son extraordinarios, y con esto, este, y que, por ejemplo, viven en países maravillosos y ciudades encantadas. Entonces, esto llama mucho la atención del niño, le cautiva la atención. ¿Y cuál es la base de la lectura? Y en esto quiero que tengamos mucha atención. La base de la lectura y de lo que le leemos al niño es captar su atención. ¿Para qué? Para que la misma curiosidad lo lleve a querer o que le sigamos contando o empezar ya quienes manejan la lectoescritura, poder empezar a leerlos. Ya a los 5 años, un poquito más adelante, y ya los niños prefieren personajes y situaciones más reales, y en esto les puedo poner el ejemplo de Hansel y Gretel, les puedo poner el ejemplo de, por ejemplo, a ver, el libro de la selva, que son libros que hablan mucho de realidades, pero que tienen aventura. Entonces eso cautiva la atención de los niños y las niñas. Un poquito más adelante, ya a partir de los 8 años, les gusta mucho este tema de los detectives, esto de los encantamientos, esto de, por ejemplo, esos libros que hablan de descubrir tesoros, de descubrir ciudades perdidas, de cosas mágicas. Eso llama la atención ya a partir de los 8 años y hasta los 12, ¿sí? Y en esto, a ver, el ejemplo que les puedo poner es, lejos de lo que es la historia en sí, por ejemplo, el libro este de La Bella y la Bestia, donde hay un encantamiento, donde un hombre pasó a ser una bestia, donde las personas se convirtieron algunas en teteras, otras en esto, en otras en aquello. Y es todo eso que los lleva a pensarlo, o si no, hay libros que tratan de esto de casos a resolver, ¿me entienden? Y eso gusta mucho a los niños a partir de esa edad. Ahora, ya cuando llegamos a los adolescentes o preadolescentes de los 12 años y hacia adelante, y ya buscan otras historias. Todo esto de lo desconocido, como por ejemplo las leyendas de los duendes, de tantas leyendas que tenemos en el folclore salteño y argentino,
También podemos hablar así acá ya del Principito, por ejemplo, porque es una historia que es muy de la fantasía, ¿sí? De este niño, y que, por ejemplo, o no sé si alguna tuvieron la oportunidad de verlo el libro o de ver alguna imagen que haya salido en internet, que hay una de las aventuras del Principito en la cual llega a un planeta y había como una montaña, pero que en realidad no era una montaña, parecía un sombrero, pero debajo del sombrero estaba oculto un elefante. ¿Me entienden? Este tipo de cosas que llevan a tratar de buscar explicaciones atrae mucho a los niños y niñas a partir de los 12 años en adelante. O esto, por ejemplo, Harry Potter, o por ejemplo, ya un poquitito más adolescentes, no sé si habrán escuchado nombrar esto de la saga de Crepúsculo, y Luna Nueva y Amanecer y todo eso. Eso llama muchísimo la atención de los niños y niñas, incluso de los adolescentes ya, incluso estos libros que hablan de historias por ejemplo, y yo trayendo el ejemplo de mi hijo, le gustan mucho esto de las aventuras adolescentes, ¿me entienden? Hay muchísimos libros de eso. Y eso les llama mucho la atención y así, de a poquito, los vamos a ir haciendo ingresar en este mundo que les va a ser tan beneficioso. Ahora bien, recordarán que yo hace rato les dije que hay una explicación psicológica para esto de por qué es importante la lectura. Y yo aquí les pongo así como una pequeña reseña de cuáles son los consejos y a qué ayudan para poder ingresar a esto de los niños a la lectura. Y por ejemplo, les digo que para que los niños se inicien en el mundo de los cuentos, se sugiere que estén relacionados con las tradiciones y el folclore. Y en esto el mejor ejemplo que les puedo poner, y no sé si lo habrán escuchado nombrar alguna vez, el libro que es muy salteño y se llama El Duende Amigo, ¿sí? Donde habla de todo este tipo de personajes y llama mucho la atención y es muy tradicional nuestro. Después, y ya yendo a una explicación un poco más científica, dice que los cuentos de hadas ayudan a ahuyentar las pesadillas en los niños y niñas. O esto de los miedos nocturnos, no sé si les pasó a ustedes que alguna vez, cuando éramos pequeños, decían, no, no me apagues la luz porque tengo miedo porque me aparece el cuco. No sé si les pasó. Y dormíamos hecho una pelotita así porque justo ese día la mamá, el papá o el familiar estaba enojado y se le ocurrió que nos apagaba la luz y chao. Bueno, este tipo de cuentos ayuda a ahuyentar, a perder estos miedos. ¿Por qué? Y porque el niño a partir de cuentos de este tipo empieza a tener seguridad en sí mismo. ¿Y saben por qué? Porque en esos cuentos generalmente el hada venció al gigante, ¿me entienden? Es eso la proporción de decir yo puedo vencer esto que es tan grande o que me da miedo o lo que fuere. Por otro lado, también hablar de esto, y habrán visto que la mayoría de los cuentos lo dice, y cuando inician y dicen, había una vez en algún lugar, ¿me entienden? Esos típicos cuentos que empiezan así. Bueno, esa es una invitación al niño, a la niña, a viajar en su imaginación a algún lugar en algún tiempo, ¿me entienden? Y empezar a redactar la historia. ¿Por qué? Porque pasa esto que yo les explicaba, se pueden personificar en los personajes que tenemos en los cuentos, en las historias. También les decía que los libros, por ejemplo, con imágenes, con viñetas o con pictogramas, llaman mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque provoca esa curiosidad de qué tiene adentro, qué hay ahí en ese libro. Y eso es una invitación para que puedan empezar a leer. Eh, Decirles también que, por ejemplo, los cuentos populares que tratan temas y costumbres de nuestra sociedad ayudan a los niños a conocer sus tradiciones y sus raíces, ¿me entienden? Ahora bien, y ya con esto cerrando lo que es el Power, ¿quedó alguna duda sobre lo que les estoy comentando? Hola, No, profe, se entendió. ¿sí? Bueno, yo les voy a mostrar un pequeño videíto ahora de una dinámica. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando yo me refería a dinámica me refería a juegos o actividades? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este video que yo les voy a mostrar, enseñan cómo podemos trabajar para que no sea aburrido y empezar con esto de crear el hábito de la lectura, una dinámica que se llama el cuento motor, ¿sí? Yo se los pongo ahora el videíto para que lo vean, para que lo entiendan, y después vamos a trabajar o les voy a comentar, les voy a dar una sugerencia, ¿cómo podemos hacer para empezar a trabajar el tema de la lectura en el adolescente que nunca pudo empezar a tener este hábito de la lectura y cómo podemos ayudarlo ya desde la adolescencia, esa edad tan complicada, a que ingresen a este mundo que está muy bueno y que es muy positivo para su formación. Ahora yo les comparto el video para que lo puedan ver
y me dicen qué les parece. Espero se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les voy a compartir una estrategia llamada el cuento motor, la cual si implementamos con nuestros niños, podremos ayudarlos a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, sociales y motoras. Comenzamos. En un cuento motor, los niños tienen la oportunidad no solamente de escucharlo, sino también de vivirlo como protagonistas. Es por eso que se convierte en un juego y también se les convierte en una experiencia significativa. El cuento motor consta de 2 fases. En la primera, el adulto con el niño leen la historia o la escuchan, de manera en la cual se reflexiona sobre el contenido de la historia. En la fase 2, los niños toman el papel de protagonistas y solamente escuchan que el adulto narra la historia y ellos van haciendo los movimientos que se indican. A continuación, te voy a presentar un ejemplo de cómo puedes llevarlo a cabo. Visitando la granja de los abuelos. Había una vez una niña y un niño a quienes les gustaban mucho los animales. Un día, en el auto de papá, viajaron a la granja de sus abuelos y se dieron cuenta que al fin podrían conocer a muchos de los animales que solo habían visto en los videos. Como llegaron de noche a la granja de los abuelos, se fueron a dormir de inmediato. Por la mañana, mientras los papás y los abuelos dormían, los niños se levantaron de la cama y salieron a conocer lo que había en la granja. Caminaron por la granja y encontraron unos lindos pollitos. Como les parecieron muy tiernos, se agacharon para agarrarlos, pero la gallina, al darse cuenta, se enojó. Así que los niños rápidamente dejaron a los pollitos y se echaron a correr. Llegaron al estanque donde estaban los patitos. Se quitaron la pijama y se metieron al estanque. Comenzaron a nadar con los patitos. Pero entonces se dieron cuenta que los puerquitos se habían salido de su corral. Se salieron rápido del estanque, se vistieron y ayudaron a los puerquitos a regresar a su corral. Pero como había charcos de lodo, tuvieron que brincarlos para no ensuciarse. Al fin los puerquitos estaban de nuevo en su corral. Entonces escucharon un gato muy cerca de ahí. Se dieron cuenta que estaba arriba de un árbol y no podía bajar de ahí. Así que treparon el árbol y lograron rescatar al gatito. Estaban muy felices de haber ayudado a los animales y festejaron con las manos arriba y moviendo la cintura. Entonces se les ocurrió visitar el establo para subirse a un caballo. Así que iban practicando cómo cabalgar. Pero cuando ya iban a llegar al establo, escucharon que sus papás los estaban buscando. Así que corrieron a casa. Al darse cuenta los abuelos de todo lo que los niños habían hecho, les dijeron: gracias, mis niños, pero lo que hicieron fue muy peligroso. Nunca deben acercarse a los animales si no los conocen, porque no sabemos cómo pueden reaccionar. Nos pueden lastimar. Deben hacerlo siempre en compañía de un adulto. Los niños prometieron a los abuelos que no lo volverían a hacer. Así, todos entraron a la casa y pasaron una tarde muy linda en familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En este ejemplo que te presenté, solamente te di a conocer la fase número 2 de la estrategia,
que es cuando el niño ya toma el papel de protagonista. Sin embargo, es muy importante que sí realices la fase número 1, porque en esa fase le permitirá al niño pensar claramente el contexto en donde se está desarrollando la historia, así como ir creando la idea de en qué momento realizará los movimientos. Una vez que realizaste esa fase, puedes comenzar con la fase que te presenté. Y bien, como podrás observar, ellos logran establecer mentalmente movimientos que después realizan, lo cual se convierte en el desarrollo de habilidades cognitivas como la imaginación y también la creatividad al realizar los movimientos. En el aspecto motor, también inciden los aspectos de coordinación de movimientos, así también como el conocimiento de su cuerpo y los movimientos que pueden realizar con cada parte de su cuerpo. Y también, como te comentaba, esta estrategia ayuda a los niños en sus habilidades sociales y afectivas. Esto porque esta estrategia, cuando están en convivencia con más niños, la pueden llevar a cabo estableciendo lazos de convivencia con ellos, así también como lazos afectivos con el que le está contando la historia. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta actividad que te comparto. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Ah? Muy linda, profe. ¿Les gusta? Bueno, me alegro que les guste. Ahora, está buena para ponerla a funcionar. Pero también es que les decía hace ratito yo, esto de que también está bueno que los adolescentes puedan ingresar también a este mundo de la lectura. Y en esto yo los invito, las invito a que puedan ver una película que está bastante buena, que les comparto ahora cómo se llama. Se llama Escritores de la Libertad o Libros de la Calle, o Diarios de la Calle, perdón. Y es una historia que está linda porque, por ejemplo, habla de una docente que va a trabajar a una escuela en un suburbio de Estados Unidos y se encuentra con un curso que en teoría era uno de los peores, con adolescentes que están en pandillas, con drogas, con enfrentamientos, hasta incluso raciales, ¿sí? Y en esto, y es una trama que está bastante buena, pero en esto ella empieza a buscar la forma de que los chicos cambien porque no tenían hábitos de lectura, de escritura, de nada. Entonces ella empieza a buscar la forma de que los chicos, las chicas ingresen a esto y ver la forma desde ese lugar empezar a cambiar realidades. Y les propone hacer un diario, ¿sí? Un libro. Ella les regala un cuadernito que ellos podían decorarlo como quieran, pintarlo, escribirlo, hacer lo que quieran con las tapas. Y adentro del diario podían escribir historias, canciones, lo que a ellos les pasaba, todo lo que ellos quieran, escribir una vez por día 10 minutos, o 5, o lo que fuese, o las veces que quieran. Ellos podían escribir en estos libros toda su historia o todo lo que les gusta, las canciones que les gustan y demás. Y así poderlos ingresar a este mundo que los hace, en conclusión, cambiar, en realidad cambian. Ni yo lo puse a prueba esto y por eso los y las invito a que puedan ver esta película. Está en internet, está en Netflix, está en muchos lugares, se llama así, o Escritores de la Libertad o Diarios de la Calle. Y bueno, en esto, ella lo que logra es cambiar a los chicos. Y yo en esto les voy a contar algo. Un caso especial, un caso particular. Como yo les contaba desde la primera clase, yo soy profe de secundaria y tengo contacto con chicos y chicas. Y un día charlando con uno de mis alumnos, le digo, pero mira, le digo, ¿qué te parece? Y lo puse a prueba, a ver si de verdad funcionaba esto de la película. Y sí, funcionó. Y saben que este adolescente empezó a escribir y escribía canciones, canciones armadas por él. Canciones armadas por él, que era su propia vida, su propia historia de todos los días, que él hacía una canción de sus vivencias, de todo lo que le pasaba. Y un día me la muestra.
y me quedé, les juro, helada de ver cómo les ayuda en muchísimos aspectos a abrirse, a poder expresarse, a poder empezar a tener este primer contacto con un libro fuera de lo que es la escuela, ¿me entienden? Entonces, por eso los y las invito, véanla, si está en sus posibilidades, después me cuentan en el grupo qué les pareció, y si lo pueden poner en práctica, está genial. Ahora bien, y ya para poder hacer la actividad que tenía prevista para hoy, la actividad que vamos a hacer hoy acá en la sala es la siguiente. Primero necesitaría, y por favor, en la medida de lo posible, que puedan prender las cámaras, ¿sí? Podamos habilitar los micrófonos cuando yo les vaya charlando, digamos, ¿sí? Y bueno, la actividad es la siguiente. ¿Se acuerdan que el otro día tuvimos un conversatorio que estuvo buenísimo, que les gustó a todos y a todas? Bueno, ahora va a ser un conversatorio, pero va a ser un conversatorio de experiencias, ¿sí? Entonces, como el tema de hoy era de los libros y las lecturas, les pongo a pensar esto. Si recuerdan en algún momento, en su infancia, en su niñez, que alguien les haya contado un cuento, una historia, algo, que les haga acordarse a su niñez, esto de decir el cuento que me contaron o la historia que me contaron, y a partir de eso yo les voy a hacer dos preguntas que están muy relacionadas con eso. La primera pregunta es, bueno, que me cuenten si tuvieron esa experiencia o no, qué sensación le generaba a cada uno, a cada una esta actitud o esta actividad de leer y charlar o contar historias. Y la tercera es esto de que si ustedes lo hacen o no, con niños o niñas, ya sean de su familia o niños y niñas a cargo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empecemos. Rosa, ¿te animás a contarme si tuviste esta experiencia? Activa el micrófono, amor. Ahí está. Buenas, profe. Cuando era chica, no por, bueno, temas, cuestiones de la familia y complicaciones, bueno, una familia muy pobre y de ahí, bueno, uno ve que el tiempo es muy escaso. Pero yo sí lo hago, yo lo hago con mis nietas. Tengo dos nietitas, son nenas, diferentes de edad, y yo a ellas sí, cuando ellas se quedan conmigo a dormir, yo les cuento historia, le invento historia, por ahí le cuento de alguna película o dibujito que uno ve y es como que uno le va agregando, le voy aumentando cosas como para que ellos se entretengan y también haz como una interacción con ella, poder hablar y que ella también me cuente cosas y bueno, esa sería primero, una manera de entretenerlas y otra de ir conociendo un poquito más los gustos de ella, porque no pienso con ella por cuestión de trabajo, pero cuando puedo las aprovecho al máximo. Sí. ¿Y te genera alguna relación diferente a vos con tus nietas, esos sentimientos que se hacen más fuertes con estas actividades? Sí, 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 porque uno es como que al no tener, digamos, ella póngale que yo la veo una vez a la semana. Entonces yo trato de entablar una relación como más cercana mediante una conversación, una interacción para que yo pueda ver qué le gusta, qué es lo que hicieron y bueno, tratar de buscar la manera de acercarme más a ellas. Yo las amo, a mis niñas, y ellas conmigo también, son muy, muy pegadas. Pero el tiempo, yo soy madre soltera, entonces yo trabajo prácticamente todo el día, y es como que me cuesta encontrar ese tiempo, pero cuando puedo sí lo aprovecho al máximo. Muchísimas gracias Sí, por sí, tu sí. aporte. No, María, ¿cómo estás? María Cristina. ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Y en tu caso, se dio alguna vez esto de que te cuenten una historia o contar vos una historia? Mm,
No recuerdo mucho, pero creo que sí, mi mamá cuando era chiquita. No, ¿Y, mucho no y, recuerdo. y vos lo haces con niños que sean de tu familia o niños a cargo? Y sí, lo hacía con mi nena cuando era chiquita. Y ahora lo estoy intentando hacer con el bebé que tiene 2 añitos. ¿Y cómo reaccionan ellos cuando vos les contabas las historias? ¿Qué carita ponían? ¿Cómo actuaban cuando vos les contabas las historias? Bueno, en caso de mi nena, cuando era chiquita, ella se imaginaba, yo le contaba mucho de la Caperucita, o bueno, o le contaba también ahora que es grande, le cuento también lo que ella me pregunta por ahí, que cuál era Manuelita en ese tiempo, entonces yo le cuento, también le hice ver cómo era, y le interesa mucho. Y bueno, y el más chiquito, también, ¿Te gusta? ¿Y cómo es tu relación con tu sí. hija después de todas esas cuestiones? ¿Ella charla con vos, habla con vos, tiene una buena relación o cómo Sí, es? sí, sí, ella tiene una buena relación conmigo. Ella habla mucho conmigo y por ahí, o sea, en cuestión de tiempo no la puedo ver mucho porque como yo estudio y bueno, ella también estudia y tiene cursos y no la puedo ver mucho. Recién los fines de semana nos vemos bastante. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias. Andrea y Karina me dijeron que estaban juntas, ¿sí? Sí, profe. Sí. ¿Cómo están? Bueno, mejor. Ahí me cuentan las dos un poco. No, yo cuando mi hija era mayorcita, era bebé, bueno, sí le contaba, ¿no? Pero ya cuando ella fue creciendo, como ya no le gustaba. Pero no, nunca, a mí, yo que recuerdo, nunca me contaron un cuento. No sé qué se sentirá, pero yo, mi hija, bueno, se duerme. O se ¿Y, duerme ella escuchándolo, o me duermo yo leyéndole. y vos, Cari? Pero Yo no recuerdo que me hayan contado un cuento, pero yo sí le cuento a mi hijo. Él, y bueno, él cuando escucha, después me lo cuenta a mí de nuevo, o si no me cuenta los personajes, y ya como que se le hace costumbre que todas las noches quiere que le lea algo, o si no, él solo agarra un cuento y trata de leerlo porque está aprendiendo a leer. ¿Y cómo es la reacción de él cuando vos le contás? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se queda quietito prestando atención o se aburre o cómo es? Sí, se queda quieto prestando atención y después me hace preguntas, que por qué esto, por qué aquello. Ya le surgen muchas preguntas. Está buenísimo. Aclaro que no es necesariamente un cuento, puede ser alguna historia que nos hayan contado alguna vez o cosas así. Sí. Muchísimas gracias, chicas, por su aporte. Ivana, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola. ¿Cómo le va? Bien, bien. Justo estaba recordando, sí, usted cuando hace preguntas trae como muchas cosas a nuestra infancia. Y bueno, justamente estaba pensando en todo lo que decían las chicas y sí, o sea, ahí también se ve la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy la menor de 4 hermanos, entonces uno siempre tenía esos padres que lamentablemente, bueno, o sea, ellos por darnos lo mejor trabajaban todo el día. Entonces, el poco tiempo tal vez que les sobraba, tal vez hacían cosas en la casa o algo por el estilo, pero sí recuerdo que siempre algún momentito se daban para contarnos algo, alguna historia o algún cuento, ¿no? Y después, bueno, yo reforcé eso en el colegio, así como usted dice, ve, yo también tenía una profesora de que nos incentivaba mucho a leer y a leer no algo obligado en lo que como suele pasar de que sea algo que sí o sí tengas que rendir o tengas que saberlo de memoria, sino algo que te llame la atención, que te guste, que quieras involucrarte más en eso y averiguar por aparte. Así que ahí también tengo un recuerdo lindo en el secundario. Y bueno, y hoy por hoy lo vivo con mi hijo. Yo a mi hijo le cuento cuentos y él está en esa etapa que tiene 4 años, en la cual él le encanta que uno interprete, digamos, el animal o la granja. Él está fascinado ahora con la granja, entonces
leerle un cuento a él, uno ve todo el desarrollo, como usted justamente explicaba, ve de que a ellos les encanta que uno haga el sonido, que uno haga como la mueca del animal o que interprete, o él ya solo intenta describir el cuento una vez que ya se lo sabe, porque ya como se sabe en memoria el cuento, entonces él solito también interpreta. Así que, bueno, sí, esa es mi experiencia, Muchas sinceramente gracias, sí. Ivana, por tu aporte. Nada de nada. Mariana, ¿te animás a hablar? Sí, profe. Bueno, escuchando a mis compañeras, también, como dice Ivana, es volver, ¿no es cierto?, a nuestra infancia y recordar muchas cosas que estaban guardadas, como quien dice, en nuestra memoria, ¿no? Eh, somos 14 hermanos, Ah, qué una lindo. familia muy numerosa. Familia Entonces, numerosa. el hecho de lo que era la infancia en sí, en su momento, no había lectura, no había cuento, no, simplemente mucho juego, mucho juego sí entre nosotros los hermanos, pero cuentos no. Pero recordando así, me llevó a lo que era el jardín. A mí me gustaba mucho ir al jardín, porque la seño que yo tenía en ese momento nos contaba muchos cuentos. Entonces a mí esa parte me gustaba mucho y bueno, y hacía justamente que yo tenga al otro día las ganas de volver a ir, ¿no es cierto?, a la escuela y que y no veía la hora en el momento que la señora nos cuente de nuevo, a ver un cuentito o bueno, justo en el momento de la lectura. Después, bueno, en lo que es ahora el terciario, por ejemplo, incorporamos mucho lo que es la lectura, no solo textos para nosotros adultos, ¿no es cierto? Sino, bueno, yo estoy estudiando para maestra de nivel inicial. Entonces, implica mucho compartir justamente estas cosas, ¿no? Con los niños, la lectura. Y bueno, también en el trabajo. Yo soy niñera de un nene desde los 7 meses, ahora tiene 4, y el hecho de contar un cuento y en cuanto al vínculo es impresionante cómo cambia y cómo el niño se aferra a la persona, ¿no? Y siente la seguridad de que no solo de lo que uno le cuenta, sino también forjan todo eso, lo llevan ellos a la vida cotidiana. Entonces, bueno, eso estaba viendo lo que compartían con mis compañeras, que es un poquito de cada cosa en realidad. Y bueno, espero que se me haya entendido. Sí, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, Bueno, se nos fue la clase, chicas, chicos. Les cuento algo porque ahora, hace rato cuando yo hablé no estaban todos, ahora ya están todos. Eh, repito el informe. Como el día lunes no tuvimos clases, ¿sí? Eh, tuvimos hoy recién la tercera clase, el tercer tema. Entonces, por ese motivo, vamos a tener clases el lunes que viene, ¿sí? Que ahí nos tocaría la cuarta clase. Hoy es la última clase que yo hablé, ¿sí? La próxima clase hablan ustedes, todos y todas. ¿Y para qué van a hablar? Para exponer los juegos que armaron, que yo les subí al grupo la actividad, ¿sí? Les subí la actividad, que esa va a ser la actividad integradora. Tienen que armarlo al juego. Si va a ser un juego de mesa, diseñar cómo sería el tablero. No necesito que gasten una fortuna, pero sí necesitamos ver cómo es el juego y cómo funcionaría. Va a tener 5 minutos cada una y cada uno para contar de qué se trata, ¿sí? Yo con eso voy a estar calificando. Ahora, los compañeros, las compañeras que ya subieron las otras actividades, también van a tener una nota extra. Pero para quienes todavía están un poquito atrasados, es importante que sepan que esa va a ser la actividad integradora, como que el trabajo final, ¿de acuerdo? 5 minutos va a tener cada una la otra en la próxima clase, y ahí van a mostrar, van a contar cómo es, cómo funciona, en qué información sacaron para poder crearlo. Sugerencia, busquen en internet, hay muchísimos ejemplos, muchísimos modelos de juegos, muchas dinámicas. Los y las invito a que lo puedan hacer. Este, mil gracias a todos y a todas por estar, por participar. Espero que les haya gustado también la clase de hoy.
Espero que les haya venido sirviendo todo esto que yo les vine contando en estas clases. Y bueno, Dios mediante nos vemos el día lunes de la semana que viene. ¿Sí? Chau, chau. Que estén Chao, bien. profe, te vemos.